la Biblia señala en la cual debe requerir nuestra atención. Muchas veces nosotros nos preguntamos de dónde viene tanto conflicto, tanta cosa difícil y compleja a veces, por qué somos de esa manera, por qué tenemos esas actitudes, por qué a veces todos esos comportamientos que no glorifican o que no hacen o no dan honor al Señor. Y la Biblia pues obviamente siempre nos da las respuestas. Para eso hoy vamos a dar un libro, a utilizar el libro de Santiago, capítulo número 4. Santiago, capítulo número 4, los primeros tres versículos. Santiago, Padre precioso, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Pedimos que tú seas dirigiéndonos en esta tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pensamientos, palabras, acciones que no te han glorificado. Rogamos, Señor, tener una mente limpia para poder recibir de ti y que podamos, Señor, para poder hacer, Señor, tu perfecta voluntad en todas y cada una de las cosas, Señor, que tú vas colocando en nuestras vidas. A poder, Señor, entender también las cosas que hay en nuestros corazones, a entender la raíz de muchas de esas cosas. Queremos colocar, Señor, la palabra tuya una vez más para que haga el efecto que tenga que hacer en nuestros corazones. Rogamos por tu misericordia para todos los que están escuchando tu palabra y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando miramos el libro de Santiago, es un libro absolutamente práctico, es un libro que habla normalmente de muchísimas cosas. Pareciera que Santiago tratara muchos temas, pero no. La verdad es que Santiago hace un llamado un llamado a estar viviendo la vida cristiana de una manera que en verdad glorifique al Señor. Y cuando llegamos al capítulo 4 está hablando de los conflictos que se pueden dar aún dentro de las iglesias. Habla de la soberbia, el arrepentimiento, la humildad, la murmuración, de hacer planes sin Dios, de la jactancia, y son temas muy diversos. Pero sigue en una misma línea de pensamiento. Él empezó en el capítulo 3, el versículos 13 al 18, a hablar de los conflictos dentro de la iglesia. Habló de la falsa sabiduría, de una falsa sabiduría que no es agradable a Dios, de cómo hace daño una sabiduría que no provenga de lo alto y explicó cuál era realmente la buena sabiduría. Mientras que la falsa sabiduría es terrenal, natural, diabólica, la mala, y daña de una manera terrible. Es esas personas que creen que tienen la razón y que es que eso es así porque yo pienso, pero no miran lo que dice la Biblia, no han entendido eso grave. Y explica después cuál es la verdadera, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y que produce un fruto de justicia, de justicia. Pero cuando hay una falsa sabiduría, cuando muchas personas, en lugar de buscar realmente lo que dice la Biblia o la posición de la Biblia, recuerden, nosotros tenemos que vale. No importan mis conceptos, no importa lo que yo crea, piense, suene, sienta, realmente eso no tiene sentido. Señor, ¿tú qué dices? Ese es el asunto. La falsa sabiduría tiene una consecuencia grande y es conflictos, guerras, contiendas, pasiones en el corazón de las cuales hoy vamos a mirar cómo las muestra la palabra de Dios. Vamos a comenzar en Santiago el capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales vos combaten en vuestros miembros? Dice el texto. ¿De dónde esas guerras? Dice otra traducción. ¿De dónde esos? Y usa unas palabras fuertes, ¿no? Guerras, pleitos, contiendas, luchas. Hay personas que en este momento viven unas guerras tremendas en sus propios corazones.
unas guerras durísimas con ellos mismos, con la vida, están amargados con la vida. Y el texto habla de polémicas en su corazón, combates frecuentes. Y tristemente, pues hay muchos que están viviendo en su corazón una incertidumbre y cosas así. Pleitos, está hablando de eh, relaciones personales fuertes, pleitos que llevan desde donde se pelea con otra persona, incluso a nivel físico, eso es lo que está diciendo. Ahora, lo grave es que eso se está dando, él está hablando de los problemas y dice que en las iglesias puede llegar a darse eso, pleito. Y eso implica que dentro de esa iglesia de la cual estamos hablando, había unas guerras, unas pasiones muy fuertes, pero él quiere definir exactamente de dónde vienen esas guerras y esos pleitos. Y hay varias razones que podemos argumentar desde la perspectiva bíblica. Y para eso tenemos que ser claros. Los primeros que van a producir estos problemas aún dentro de las iglesias son las personas que no son salvas. Si una persona no es salva, el vivir la vida cristiana va a ser algo muy fuerte, muy, muy complejo. El vivir la vida cristiana va a ser algo muy difícil para esa persona. Vivir bajo los parámetros que el Señor señala, pues con más razón va a ser algo bien complicado. Entonces, tal vez la primera razón que una persona pregunta que tiene alguien que hacerse cuando eventualmente no, su corazón es un mar de cosas y de vainas es, wow, ¿de verdad estoy en el Señor? Si usted pasa la primer filtro y dice, sí, yo soy un creyente, pues gloria a Dios. Pero entonces pregúntese, si usted es un creyente, ¿por qué las guerras en su corazón? Eso es lo que la Biblia dice que un creyente tiene, y más este texto. Wow. ¿Por qué decimos que esa es la primera razón? Porque la Biblia habla de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y esa separación entre, como el Señor lo llama, el trigo y la cizaña es compleja. Pero ojo, dentro de la iglesia no es lo que Dios dijo. Las guerras y los pleitos no pueden estar ocurriendo. Por eso dice, la Biblia nos llama la atención que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros, que es Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Y el mandato es supremamente claro. Eso no puede pasar entre creyentes. No debería, por lo menos, no debería estar pasando, es lo que está diciendo el texto. Dice que nos améis, que nos amemos unos a otros, ¿no? Como yo os he amado. Uy, que esa es la manera de demostrar que realmente somos discípulos del Señor. Y cuando eso no pasa, wow, algo anda mal, ¿no? Y por eso la Biblia pide todo el tiempo a la iglesia, porque el contexto es iglesia, le pide en contexto a la iglesia que literalmente seamos unos, que tuviéramos amor los unos por los otros, que lo que desea el Señor es tengamos amor unos por otros. Recuerdan la oración de Jesús en Juan 17:21. ¿Cuál era la oración de Jesús? La preocupación que tenía el Señor principalmente. Dice que todos sean uno, que todos andemos. Y obviamente todos pensamos diferente, pero el Señor dice que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow. Ahora, ¿qué tan difícil es que todos seamos uno? Bueno, no es fácil. Cuando miramos la Biblia, vemos la iglesia de Corinto, donde había yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de... Y eso es algo que toca evitar. Pero Pablo también nos dice en 1 Corintios 1:10, nos exhorta, nos llama la atención a tener una actitud de la manera que glorifique el nombre de Dios. Voy a 1 Corintios 1:10 y el texto sigue afirmando. Eso es para afirmar que toda la Biblia dice la misma cosa.
Les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo, para el mismo sentir y en un mismo parecer, dice una versión. Y en la versión de la Reina Valera, dice, os ruego, hermanos, que estéis todos perfectamente unidos, dice un poquito diferente, en una misma mente y en un mismo parecer. Wow. Y ese es el deseo del Señor, que estemos en una misma mente, en una misma mente, en un mismo parecer. Y a veces eso se vuelve un poquito conflictivo para muchas personas, aún dentro de las iglesias. Fue muy fuerte con la iglesia de Corinto precisamente porque esas divisiones se presentaban. Y por eso dijo, todas estas guerras, esas cosas que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y él lo explica, y él lo explica. Ahí en adelante, versículo, sobre todo el versículo 3. Vamos a Santiago 4:1, 2. Santiago 4:2, vamos. Santiago 4:2. Pero terminemos el uno para la última parte del uno y el 2 que tiene la respuesta. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y empieza a decir algo bastante, pero muy fuerte. Dice, ¿no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Voy a colocarla acá para ustedes. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros. Texto de Santiago, en los versículos anteriores, en gran parte del libro, habla de una razón principal que provoca todas esas pasiones y que producen guerras en nuestros corazones, no solamente con nosotros, sino con otras personas o incluso con Dios. Y en este texto es la pelea es con uno mismo, con otras personas y con Dios. Y el tema central detrás de todo eso es la amistad con el mundo. Mm, La amistad con el mundo. La amistad realmente, y ya estamos hablando de tener una íntima relación con el mundo, genera, es una fuente de conflictos dentro de nuestros corazones. Uno dice, uff, impresionante. Ahora, para entender eso más profundamente, démonos cuenta hoy la cantidad de personas en el mundo que están buscando psicólogos, psiquiatras, consejeros, terapeutas, las clínicas para cantidad de desórdenes emocionales, psicológicos, los problemas terribles de la sociedad, la drogadicción, la violencia, todas las clases de violencia, los maltratos, el alcoholismo, el suicidio. O sea que la gente está mal en su corazón, la gente está rota por dentro. La gente está viendo un montón de vainas muy, muy fuertes. Y listo, ¿qué pasa en el mundo? Normal. Creyentes. Hoy tenemos una cantidad de creyentes impacientes, frustrados, iracundos, amargados, hostiles. Wow. Y eso es algo que debe llamarnos la atención. Ahora, Santiago señala tres causas puntuales del conflicto. Pero recuerden, el contexto de Santiago es amistad con el mundo y sus consecuencias en esta parte que estamos estudiando. Y eso empieza por pensar qué clase de compañía nosotros buscamos, en quién estamos respaldando nuestra vida. ¿En eso es que estamos metidos? ¿Esa es la razón de ser de nosotros? Entonces, la primera razón que él muestra es
Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Deseos, la palabra pasiones significa, se traduce hedonismo, la búsqueda del ser humano de satisfacer sus deseos sensuales, naturales, carnales. Ush, y eso es tremendo. Y obviamente hay deseos buenos, pero estamos hablando de los deseos malos, de los deseos negativos, de los deseos paganos. Recuerden, el hedonismo es la palabra que se traduce ahí, esa pasión es la palabra que se traduce ahí, hedonismo. Es ese deseo personal de satisfacer cada... Y es un deseo que no se puede controlar. Ese es el punto que estamos diciendo. Entonces, cuando usted tenemos que hacernos preguntas nosotros respecto a esto que estamos viendo, preguntas puntuales. ¿Cómo están nuestros deseos? ¿Son controlables o incontrolables? Porque habla aquí que la primera razón es que son incontrolables. Las personas no los pueden manejar. O sea, complicado, difícil. Ahora, normalmente una persona hedonista es un incrédulo, un impío. Normalmente es alguien así. Son personas amadoras de sí mismos, como describe la misma Biblia en 2 Timoteo 3:2, 4, que dicen son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Wow. Una persona que no tiene al Señor. Todas esas cosas que narra 2 Timoteo 3:2, 4 toman el control de su vida. La persona no tiene control sobre eso. Y eso es el punto. Ese es el ejemplo de las personas que realmente, si no tienen al Señor, nunca van a poder manejar esa clase de cosas. Sin embargo, el texto se refiere a que está pasando entre creyentes. Ush, que un creyente está luchando en su corazón con algunas o varias de esas cosas. Y esa es una pregunta compleja. ¿Estás luchando con alguna de esas cosas? Ahí está el texto. Te amas mucho todo el tiempo, es que yo soy lo más importante. Hay avaricia en tu corazón, blasfemia, hay desobediencia, ingratitud, impiedad, cero afecto, calumnia, interperancia, crueldad. Listo, que un no creyente tiene todas esas características. Y esa persona se ahoga en la vida y su corazón está llena de luchas porque se ahoga en esas cosas, porque andan en su propia carne. Obviamente no conocen al Señor, hablan mal de las cosas que no entienden. eh, Siempre están buscando la vanagloria, buscando su propio reconocimiento. Y cuando las personas se rinden, esas personas se rinden a sus propias pasiones carnales, se entregan a los pecados y se entregan y se vuelven esclavos de corrupción, pierden el control y el pecado los controla. Detienen con injusticia la verdad, no glorifican al Señor. Wow, son de los que advierte Romanos que Dios los entrega a inmundicias en sus propias concupiscencias. Pero repito, que eso le pase a no creyentes, normal. Pero por desgracia también ataca a los creyentes. Esas pasiones combaten, dice, en vuestros miembros. Wow, todos los seres humanos somos atacados de una u otra manera. Es un combate de la carne, pero es un combate para un creyente de la carne contra el espíritu. Ese es el asunto. El incrédulo, con su alma y conciencia, por razón de la caída, no tiene cómo responder a eso, pero el creyente sí tiene herramientas. Ese es el punto. Cuando el hombre cayó, pues se corrompió la raza, afectó cada aspecto del ser humano.
Y por eso es tan evidente todo lo que nosotros vemos. Pero cuando vamos a la iglesia y encontramos hermanos sufriendo con estas cosas, entonces tenemos que preguntarnos qué está pasando, porque eso trata o toma de alguna manera o trata de tomar en mi vida el control. Wow. Entonces esa sería como la primera razón. Las pasiones en el corazón provocan conflictos. Y recuerden, Pablo está en este texto, perdón, de Santiago, encontramos específicamente esa explicación dentro, y está hablando del dentro de la iglesia. Su corazón fuertemente con esto venían ocurriendo en eso. Y estamos hablando de algo muy duro, muy bravo en el corazón de todos y cada uno de ellos. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros estamos sintiendo esa lucha en alguna manera. Si esa lucha también se está dando en nosotros, si nosotros estamos sufriendo también esa clase de lucha que está señalando el texto. Wow, ¿qué sería? Dice, codiciáis y no tenéis. Ya está en el 4:2. Matáis y ardéis de envidia. Wow, interesante. Matáis y ardéis de envidia. Voy a colocarlo acá. A ver si se deja colocar. Ahí. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y luchas. Son los deseos incumplidos. Cuando tengo deseos erróneos que se frustran y no se realizan, hay una guerra en el corazón de las personas. Y vuelvo y repito, que pase en una persona no creyente, listo. Pero en un creyente, hoy tenemos una cantidad de creyentes estrellados porque no aceptan, no quieren aceptar la vida conforme Dios la ha mandado. Siguen peleando con la vida, siguen peleando y son creyentes y viven en estados de amargura constante. No, es que la vida se les nota en las caras, se les nota en su forma de hablar, en su forma, están llevados, tocados, están a toda hora como, y tremendo. Y es porque no saben tomar, porque desean cosas. Aquí en este texto se explica que desean cosas que no deberían desear. Codician cosas, pero no las consigue. Tiene un anhelo por de cualquier tipo, pero es un anhelo que no glorifica a Dios. Ese es el punto. Es un anhelo por cosas que no lo encaminan hacia lo bueno. Son anhelos pecaminosos, por decirlo así. Ese es el punto. Y resulta que la persona dice, uy, voy a tener esto, voy a tener aquello. Y cuando no pasa, le da una piedra. "Y, pero ¿por qué no pasa? Pero es que, ¿por qué no se me dan las cosas que estaré haciendo?" Y eso pasa afuera, pero imagínese, pero en un creyente. Yo conozco creyentes que van en el camino y dicen, uy, qué piedra, pero que no me salió eso para ir. No, pero ¿cómo? ¿Cómo es que no me pagan para ir allí a acompañarlos a compartir unas águilas voladoras? ¿Cómo es posible que eso no? Porque el pecado no se facilitó. Y eso es algo bien complicado. Y es porque precisamente entonces Santiago explica que una de las fuentes de que produce esas guerras internas en el corazón es desear cosas que no tenemos que desear y que no se, obviamente, más en un creyente, pues no se van a cumplir. Y cuando no le salen, se pone encima todo bravo, digámoslo más claro, con los que Dios le coloca. Pues grave.
Y vuelvo, repito, siempre aquí toca hacer la comparación de Santiago, está hablando en contexto de iglesia, de que se ven algunas de estas cosas. Y Santiago la tiene clara a nivel general. Y en el mundo es normal que al no conseguirlas, la rabia, la frustración. ah, En la Biblia, los fariseos, en la Biblia los fariseos codiciaban, "Ay, yo quiero que me reconozcan, ser importante, reputación, virtud", y se pasaban que supuestamente de santos. ¿Y qué hicieron? Mataron al Salvador. Porque sabe que el mismo texto lo dice. Codiciáis y no tenéis, matáis. Y llegan al punto que ush, el odio es tan grande por no conseguir lo que quieren que llegan a conductas destructivas en las cuales le hacen daño a las personas o se hacen daño a sí mismos. Y por la Biblia dice que así se llega en el corazón de las personas y eso es por andar, vuelvo y repito, con el mundo. La Biblia dice, no améis el mundo, el estar amando al mundo, el estar metido en el mundo hace que esa filosofía permee, pase tras las ideologías y cosas y vea la vida de las maneras equivocadas. Por eso yo le pregunto, ¿cómo usted está viendo la vida con los filtros o los ojos del Señor? Cuando una persona codiciosa no logra esas cosas, reputación, prestigio, satisfacción, dinero, poder, lo que sea, éxito, posesiones, muy destructivo. Y en la Biblia hay cantidad de ejemplos, montones de ejemplos. Absalón queriendo matar a David, por ejemplo, con quien sea. David mismo metiéndose con Bexabé. Los fariseos ardiendo de envidia para matar a Jesús. Y aquí el texto también habla de esa frase, dice, ardéis, ardéis de envidia. Wow. Y se habla de algo impetuoso, algo que no pueden alcanzar, pero que uy, les mata la cabeza alcanzarlo. Y la Biblia dice que llegan al punto que combaten, que luchan. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Pues una persona que pelea a ver si al fin le da lo que quieren. Y pelea, y eso. Y combate como si fuera una guerra en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en cualquier lugar. Y eso es el resultado de tener eso en ese corazón, de haber de deseos que no, de desear cosas que no hay que desear y obviamente frustrarse de no tenerlas porque no podemos tenerlas. Pero bien dice el Señor en la de Juan, primera de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que hay, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El estar mirando el mundo, contemplándolo y estar deseándolo, anhelándolo, metiéndose en esa manera, en esas cosas, no es lo es. No es bueno, lo único que provoca es que la persona empiece a querer, desear, anhelar las mismas cosas que el mundo desea, con las mismas consecuencias, solo que no somos salvos, es la diferencia, y el corazón se vuelve un campo de batalla. Por eso recuerde, si hay algo que es una cosa que toma el control de su vida, deseos de los ojos, de la carne, vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, es literalmente de la relación del mundo, viene de eso. Es complicado. Muy fuerte el asunto en ese sentido. Entonces hemos visto, para dejarlo bien claro, que de dónde vienen esas guerras. Primero, de nuestras pasiones que no se tienen control, cosas que hemos dejado crecer de una manera impresionante. Segundo, como lo acabamos de ver, de esos, de estar deseando lo que no hay que desear, que no tiene nada que ver con nosotros y que obviamente no se van a cumplir, y más en creyentes.
Si a los mismos impíos usted ve que las cosas que quieren no se les dan y están en el mundo, ¿cómo será un creyente? Sí que hay un Dios que lo cuida, lo protege, que le pone obstáculos, que pues obviamente que es, pero la vuelvo y repito, pero lo increíble es que el creyente se raya con el asunto. Esa sería la segunda cosa. Los deseos que no se cumplen por estar pidiendo deseo, haciendo cosas que no es. Pero la tercera cosa, esta que dice, es mal para gastar en vuestros deleites. Está hablando de oraciones egoístas o de no hacerlas, en la cual yo necesito, o de oraciones que, wow, ah, dice, no tienen, inicialmente Santiago dice, no, pl- ellos son las personas que dicen, yo puedo, yo me suplo, yo trabajo, yo hago mis... Hermanos, ¿me escuchan? Le escuchamos, pastor, sí, señor. Apenas se cortó el internet y Sí, sí, señor. quedó ahí. Déjeme seguir acá entonces. Les estaba diciendo que muchas personas, el gran problema es lo que sus oraciones mal enfocadas. Son oraciones egoístas. A veces ni siquiera oran, son tan autosuficientes y les estaba explicando que son personas que se consideran a sí mismo, que se consideran a sí mismo autosuficientes, que pueden cuidarse ellos mismos, que no necesitan de nadie, que yo soy muy inteligente, que lo que yo pienso es lo único que vale, y están olvidando un principio bíblico que dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las cosas buenas que pueden pasar en la vida solo pueden venir cuando provienen de Dios, pero cuando yo tengo ese comportamiento, cuando yo digo, es que yo quiero esto, yo ni siquiera necesito a Dios, ¿cómo así que lo puedo conseguir por mis propios medios? Grave. Y peor aún, cuando paso a orar, que esa es la otra cosa que también tendríamos que resaltar. Y cuando me pongo a orar y de una manera tan egoísta, en lugar, ignorando que todo proviene de Dios, como lo hemos visto o como se ve ahí en el texto, grave. Y por eso las personas no tienen, no reciben.
Este texto que estoy poniendo es Santiago 1:17 para los que están tomando nota en el asunto. Santiago 1:17. Ah, ¿Y sabe cuál es el problema? A veces, y pasa obviamente que le pasa a la gente que está en el mundo, las personas del mundo ni siquiera tienen en su mente que hay que pensar en Dios, tener en cuenta a Dios, ser consciente de un Dios que está ahí con nosotros. No, no pasa. Eh, y otra cosa que vemos clara es, por ejemplo, que muchos incrédulos piden cosas a Dios. Y también vemos eso, ¿no? Están los que no piden nada porque son autosuficientes, ya que está aquí el caso. Pero también están los que, ojo, consideran, bueno, voy a pedirle, pero como dice el texto, piden con motivos incorrectos para gastar en sus propios deleites, como lo dice el texto. No tenéis lo que deseáis porque no pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Ush, wow. Y obviamente cuando estamos hablando para gastar en sus deleites, no piden cosas para magnificar, para hacer crecer, para glorificar el nombre de Dios y su gracia, para darle gloria y honra a Él. No piden para que se cumplan sus promesas, no piden para que se haga su voluntad, sino para sus deseos propios, egoístas y pecaminosos. Y dice, no pedís. Wow. ¿Sabe qué significa la palabra pedir ahí? Suplicar, rogar, implorar. La Biblia en Santiago mismo dice, usted tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios sin reproche, pero pida con fe y le dice cómo pedir. Pero increíblemente Santiago explica que en el mundo general hay gente que no pide así, no recibe nada. Y vuelvo y repito, que en el mundo pase, listo, pero un creyente pidiendo para cosas que no son. Señor, que yo pueda conseguir la boleta para el concierto, ayúdame. Tenemos un regalo increíble con Dios. El regalo es que nosotros podemos hablar con Dios y pedirle cosas. Es un privilegio que tenemos los creyentes, de saber que cuando hablamos con Dios somos escuchados. Ahí vienen las guerras, los conflictos internos. La gente del mundo, por eso el mundo dice siempre, ay, yo quiero deleitarme en esto, quiero deleitarme en aquello, cosas que los emocionan íntimamente, fuertemente por un momento, pero eso no puede ser el pensamiento de un creyente. Un creyente no puede jugar a eso. Un creyente no puede tener en su alma ni en su corazón esa clase de cosas, tomando el control de su vida o dejando que en su vida eso sea como lo primordial o lo que más, o lo que debe ser lo primordial en su vida. Con tristeza debemos decir que muchos creyentes todavía quieren jugar a esas cosas, ¿no? Muchos creyentes todavía quieren estar en esa política, de estar buscando cosas que nosotros ya no tenemos. Tenemos una mentalidad, o deberíamos tener más bien, una mentalidad tan diferente, tan distinta, pero no pasa, no está pasando. Por eso quiero que empecemos a pensar nosotros cuál de estas cosas nos está afectando. Señores, la carnalidad infecta todo, actividad sagrada, la oración, y por eso está hablando acá que cuando la gente ora, la gente se pervierte el sentido de las cosas. Y es por estar con el mundo, se pervierte hasta cómo oramos, es lo que está diciendo.
literalmente. En conclusión, él está diciendo que las guerras y todos estos pleitos tan fuertes, tan, wow, no son simplemente, no son cosas son cosas muy delicadas para el Señor. No simplemente que usted y yo tengamos opiniones. Él habla de que son pasiones que no deben estar y que tenemos que trabajar para quitar. Es una guerra espiritual, hermanos, y por eso a veces algunos la sienten a niveles tan fuertes. Y hay que tener cuidado de que no caigamos en lo mismo que Santiago está denunciando, que ocurre en la humanidad y que dice todavía, que lo hace dentro del contexto de las disputas dentro de las iglesias, diciendo que algunas de esas cosas todavía se notan entre los creyentes, cosas que siguen creyendo hasta llegar a la oración pervertida, porque lo que se pide es para gastar en nuestros propios deleites. En pocas, diciéndolo de otra manera, el problema no se resuelve orando más, se resuelve orando bien por las motivaciones correctas. Así es como se resuelve el dilema. Cuando empezamos a orar por cosas que realmente para Dios sí sean agradables, ese es el punto. Porque el texto dice, ¿por qué pedís mal? Para gastar en vuestros deleites. Esa es la razón de ser del consumismo, de la carnalidad, vivir para la autogratificación. Ahora, la raíz del problema, pues obviamente fue que el hombre cayó en el huerto y desde ahí el hombre está con su mente corrida, todo se corrompe, todo está corrompido, busca en sus propios deleites, en sus propias cosas y el pecado es inherente al ser humano, pero en un creyente debe haber pelea y debe haber victoria sobre esas cosas. Señores, la Biblia está diciendo claramente, cuidado con la amistad del mundo. Para el creyente, la amistad del mundo no va a un proceso que se llama santificación, a apartarse del mundo. Ese es el proceso que tenemos que estar viviendo todos. Y lo que está describiendo Santiago son creyentes que luchan con esas manifestaciones en su carne. Ese es el punto, a que se hagan un autoexamen, a que nos autoexaminemos. ¿Estamos en un proceso de santificación? Wow. La Biblia dice, la oración de eficaz del justo puede mucho, ¿sí o no? Por eso esa oración tiene que estar en la voluntad de Dios, metida en eso. Debe tener una orientación correcta hacia Dios, reconociendo su soberanía, su grandeza. De lo contrario, pues vamos a ser como los del mundo cuando oramos. Dios nunca, ojo, nos va a conceder peticiones que se salen de su lógica y de su voluntad, de su perfección, de su santidad, de su providencia. Por eso a veces va a negar cosas al creyente, no porque lo odie, nada, porque el creyente con Dios lo cuida, lo guarda, ha prometido terminar el camino con él. Y entonces aquí en las preguntas graves para nosotros. Mejor dicho, más bien, las preguntas para reflexionar. Primera pregunta que debiéramos hacernos es, ¿en qué áreas de mi vida estoy buscando satisfacción en lugar de buscar la gloria de Dios? ¿En qué áreas de nuestra vida yo todavía quiero yo sobresalir, estar ahí, ser el mejor? Preguntémonos eso en esta noche. La segunda pregunta que tenemos que respondernos es, ¿cuáles son las pasiones que más frecuentemente generan conflictos en mis relaciones? ¿Cuáles son esas cosas que me dominan? Me gana la ira, el enojo, me gana la amargura y eso daña mis relaciones con Dios, conmigo, con la gente, con todo el mundo. Pero también la pregunta más grave es, y por eso es un llamado de atención a nosotros. ¿Estoy utilizando la oración como un medio para obtener mis deseos o como un medio para alinearme mi voluntad con la de Dios? Mm, complicado, ¿no? Porque lo que está diciendo Santiago, esto no puede pasar.
Tenemos que buscar la gloria de Dios. Tenemos que atacar las pasiones que me generan conflicto en mi corazón. Y tenemos que orar de una manera que mi voluntad se alinee con Dios y no con lo que yo deseo en mi corazón. En pocas palabras, señores, cuando hay un conflicto, lo que Santiago está diciendo, deje de estar mirando lo que dice el otro, deje de estarse pegando, que es que el otro me dijo, el otro no sé. Ya, madure. Santiago está diciendo de manera literal, revísese usted mismo, porque tal vez lo que va a encontrar que el problema es usted, yo, nosotros mismos. Las cosas que están ahí que no le hemos entregado al Señor, las cosas que son normales en alguien que no conoce a Dios, pero nosotros decimos que lo conocemos. Ese es el punto. Tengo más preguntas para reflexionar. Y esta sí que me gustó mucho. O sea, esta pregunta es, hágase esta pregunta. ¿Estoy buscando ganar argumentos o restaurar relaciones? Mm. Y es una pregunta puntual, ¿sí o no? ¿Cuál le estoy haciendo? Es que yo quiero que me den la razón siempre. Yo quiero, es que yo, ya, quiere más bien a glorificar a Dios y restaurar relaciones, como dice la Biblia. Fuerte, fuerte el asunto. Y eso implica todo, ¿no? Y obviamente le tengo que preguntar, ¿está sirviendo al Señor para la gloria de Dios o para su propia satisfacción? Está haciéndolo porque a usted le gusta el numerito y que, ay, tan chévere que me mire, que la gente sepa que yo estoy en el servicio. Tan chévere que me pongan esas cosas que me distinguen como un servidor de la iglesia. ¿En serio? Señores, el Señor ya nuestras motivaciones a mantener pureza en la motivación de nuestro corazón para todo, para las relaciones interpersonales, para la relación con Dios. Eso es lo que está diciendo, que me rinda al Señor. Ese es el punto. ¿Cuál es el contenido principal de mis oraciones, hermanos? Es un punto muy importante. Cuando evaluemos eso un instante, dígame, cuando usted está orando, ¿cuál es el contenido principal de sus oraciones? Pastor, yo solo pido de las 20 cosas que hablo ahí, 19 son peticiones de cositas que necesito y una de acción de gracias gigante. ¿Sí, así funciona? ¿Cuál es el contenido principal? Señores, hay que buscar una vida en oración centrada en Dios. Eso es lo que está diciendo él acá. Esa vida que está mostrada acá no lo es, no lo es. Por eso le pregunto, hágase esta pregunta, pero contéstela. ¿Esto es de sí o no? Y si es sí, lo hace. Estoy dispuesto a permitir que el Espíritu Santo examine las motivaciones más profundas de mi corazón. Yo espero usted que haga como haga y ejecute, ¿no? Como los animalitos que ponen en los taxis adelante que hacen así, que yo sé que por lo menos están ahí haciendo así. ¿Está dispuesto usted a permitir que el Espíritu Santo examine las motivaciones profundas de su corazón? ¿Sabe qué? Si yo no hago esto, estoy diciendo, ¿sabe qué significa? Que yo pienso mucho, filósofo. Y significa que entonces yo no me someto al Señor, me someto a mis pensamientos. A mí me gusta esto, yo pienso así, yo creo así, punto, y no me importa el resto.
Grave. Esta que sigue, así como dice, te la dedico. Esta es con dedicación y todo, vea, te la dedico. Estoy dispuesto a reconocer mis contribuciones a los conflictos en lugar de culpar a otros. Estoy dispuesto a decir, ¿sabe qué? Sí, sabe que el problema soy yo. Hay un poco de vainas en mi corazón que se levantan y... ¿Sabe cómo se demuestra eso? Cuando lo entiendo y busco oportunidades para pedir perdón y restituir lo que dañé. Ahí es que entendí eso. Esa es la manera de corregir. Y me pregunto si lo estamos haciendo. ¿Cómo me estoy preparando para esa lucha, hermanos? Este es un mundo fuerte. ¿No se han dado cuenta que cada día es más difícil las cosas, más complicado, más presión, más cosas que uno ve claramente que están mal? Le pregunto, ¿se está preparando para todo eso, para esa lucha? Hay una oración que tenemos que hacer, muchachos, que sale de esta pregunta. Una oración que sale de la pregunta. ¿Estoy dispuesto a permitir que Dios transforme mis deseos en lugar de simplemente pedir que los cumpla? ¿Será que podemos llegar al punto de, en lugar de decir, Señor, pido uno, pido dos, pido 15, pido 30, llegar y decir, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a que hasta en eso yo transforme mis deseos. Ayúdame a que tus deseos sean los míos. Eso es lo que debe llegar, ¿no? A eso es lo que deberíamos llegar. Y la última, ¿está usted preparado para recibir un no por respuesta cuando sus peticiones no están alineadas con las de Dios? La respuesta debería ser sí, estoy preparado. Si Dios me dice que no sé qué, seguramente Dios tiene una muy buena razón que no se alinea con su voluntad. Gracias, Señor. ¿Eso está pasando? ¿Pasa en nuestra vida? Señores, este texto nos llevó hacia la necesidad de que dependamos de Dios, a que entendamos que debe haber una profundidad fuerte en depender de Dios en lugar de estar buscando y pensando como el mundo piensa. A que haya una transformación auténtica, a dejar esa superficialidad espiritual, a dejar de estar siendo superficiales y más bien profundos, Señor, que mi voluntad se alinee con la tuya, que todo de verdad sea de esa manera. Cuando la voluntad de Dios se alinee con la esta, yo no tengo por qué pelear por cosas, porque ya tengo, Señor, es lo que tú quieres, es lo que estoy haciendo. Gracias. Tenemos que hoy evaluar, hermanos, nuestra condición actual. Hemos dejado que Dios nos transforme. Pocas palabras, colabore con la transformación de Dios. Y que Dios, hermano, nos dé gracia para responder fielmente a esos desafíos que están implícitos en este texto. No en nuestras propias fuerzas, que en el poder del Espíritu Santo que Dios nos dio un día para luchar y tener victoria en ellas. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos llevarlo a la práctica en Cristo Jesús. Oremos. Padre precioso, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por todas las cosas que tú haces y siempre sigues haciendo. Por tu mano poderosa, Señor. Gracias. Ayúdanos a seguir avanzando, a poder entender, como dice acá, a, a entender esas luchas, pero principalmente a no seguir los mismos caminos que, como Santiago describe, en el mundo llevan a tantas y tantas cosas terribles. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, someternos a tu señorío, a tu voluntad, para que
Aunque haya la tentación, Señor, aunque haya tantas cosas fuertes en nuestras vidas, nos podamos ceñir a lo que tú nos enseñas. Para que el corazón no sea una guerra constante, Señor, en tantas y tantas áreas, sino más bien que de nuestro corazón brote un tremendo sentido de agradecimiento por tu obra preciosa y maravillosa. Señor, gracias por tu misericordia. Ayúdanos en lo que resta a pensar, meditar en esto y ayúdanos en lo que falta de esta semana, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén.